Señor Jesucristo los bendiga, hermanos. Vamos a tomar rápidamente dos textos en Judas, versículos 8 y 11, para tomar de allí un tema de la palabra del Señor. Dice Judas 8: no obstante, de la manera que estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El versículo 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, amoroso Dios, en esta tarde, en este día, Señor, me presento delante de tu presencia, Padre, para ser, Señor, ese instrumento portavoz de tu palabra, Señor. Y te ruego que en esta tarde limpies mi boca, mi mente y mi corazón y me unjas con tu Espíritu Santo para poder transmitir esto, Señor, guiado por tu Espíritu, para que el oyente, el Hijo tuyo que haya de ser edificado con esto, en verdad lo sea, Señor. Bendice al que escucha, bendice a mis hermanos en Colombia y en las diferentes naciones donde se está predicando este mensaje, Señor, ya sea por medio de este ministerio o por medio del que tú tengas, Señor, donde tu palabra corra y sea glorificada, Padre. Toma, Señor, mi mente, Señor, circuncida mis labios y permite que tus palabras salgan, Señor, limpias, santas, para que el oyente, Señor, sea santificado y perfeccionado en ella, Padre. Gracias te doy, Señor, esta tarde. Derrama en nosotros espíritu de sabiduría y de revelación para poder captar tus pensamientos y así ponerlos por obra, Señor. Gracias te doy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les doy la bienvenida a todos a este servicio, hermanos, saludándolos desde Colombia. Bueno, del versículo 11 he sacado básicamente tres temas, o un tema que se desarrolla en tres partes, y esta sería la primera parte, queriendo Dios. La primera parte entonces se llama el camino de Caín. ¿Sí? El versículo 11 se parte en cuatro partes, donde la primera de ellas los encierra las otras tres. Cuando dice ay de ellos, está encerrando a tres grupos distintos de gente que en sí mismos son religiosos, en sí mismos escuchan la palabra de Dios o tuvieron o tienen la oportunidad de escucharla en el presente, pero que dentro de estos grupos dice la escritura ay de ellos. Ese ay es una señal de algo inminente que se avecina sobre la persona que entra en este grupo. Ese ay es un como por decir así, algo que viene sin impedimento, algo que tiene que suceder y que va a ser terrible para esas personas. Entonces la escritura dice ay de ellos. Entonces quería tomar el camino de Caín y lo he venido haciendo de esta manera para que podamos entender las tres diferentes corrientes de error en las que podemos caer. Y para tomar esta, entonces quisiera abordarlo desde el punto de vista de lo que Caín fue, de lo que Caín representó y que hasta el día de hoy ese mismo espíritu sigue operando. Entonces, hermanos, yo tengo aquí algunas cuantas escrituras anotadas, tanto de la Biblia como del mensaje, y le ruego que tome apuntes, verifique y se prepare con esto para que su vida sea mejor delante del Señor. Entonces, yo quería decirle algo antes de comenzar, y es que, refiriéndome a la parte profética de la Escritura, la Biblia dice que los ríos se irían secando, y eso nos dio diferentes señales, como el río grande, el Éufrates, dice la Escritura, que se secaría para abrirle camino a una guerra que se avecina. Eso ya sucedió, ya el río se secó. Quizá le quede poca agua, pero era uno de los ríos más grandes del mundo. Aquí en Colombia tenemos el río más caudaloso del mundo, es decir, el río que más tiene agua. El problema con esto es que aquí se ha venido dando un fenómeno donde ya se está acabando la clase media y solamente está quedando la gente pobre y está quedando la gente muy rica.
volviéndonos al fenómeno del feudalismo que sucedió por ahí en la Edad Media, desde el siglo XV hasta desde el siglo V hasta el siglo XV, que diga. Entonces, ese fenómeno fue que había gente con inmensas extensiones de tierra, los cuales se llamaron terratenientes o señores feudales, y esta gente se apoderó de la tierra, creó su propio ejército, quizás ya usted habrá escuchado sobre eso, y los pobres fueron más pobres y fueron reducidos a siervos. Entonces, con ese fenómeno está dando cumplimiento a una de las profecías más tremendas de la Escritura sobre los juicios que vienen, porque resulta de que aquí el río más caudaloso que tenemos en el mundo, que tiene más agua, se llama el río Amazonas, y el río Amazonas se ha venido viendo afectado porque la selva amazónica, que es la que proporciona la mayor parte de oxígeno del mundo, por eso se llama, se dice de la región de Amazonas que es el pulmón del mundo. Entonces, esos terratenientes que tiene Colombia, esos poseedores de inmensas extensiones de tierra y de ganado, han comenzado desde ya hace bastante tiempo a talar la vegetación de esa región para extender sus haciendas para su ganado. Eso va a tener unas consecuencias climáticas peores de las que ya hemos tenido. Y eso es para señalarle a usted el cumplimiento de la Escritura. Recuerde que esta región amazónica este río Amazonas está distribuido en 3 países, que es Colombia, Venezuela y Brasil, países que se han visto en los últimos, digamos, años envueltos en una serie de circunstancias que están señalando al fin. Y este río, al secarse, el agua va a disminuir, la cantidad de oxígeno va a disminuir, y eso va a permitir que la contaminación ambiental florezca, trayendo como consecuencia el cumplimiento de las Escrituras, donde eso que trae plagas, trae pestes y enfermedades de diferentes tipos, por la falta de oxígeno, porque el aire se va a ir viendo más contaminado, el oxígeno va a ir siendo cada vez más puro y la respiración va a ser más difícil, va a traer consecuencias en los sistemas respiratorios de la gente y cosas así por el estilo, sobre las cuales no me quiero extender en el momento. Entonces, esto se lo quería decir para que usted viera el cumplimiento de la Escritura y considere el momento, el día en que estamos viviendo. Ahora, entonces, en el capítulo 17 de Apocalipsis nos señala, nos muestra una representación de lo que serían estos poderes en el mundo. Entonces, como primera instancia, en Apocalipsis 17 Juan vio las aguas, y las aguas representan a todas las naciones de la tierra, como usted ya lo sabe, que dice el Apocalipsis que las aguas son multitudes de gente, naciones y lenguas. Pero sobre esas aguas había una bestia, un poder que está dominando hoy, porque eso ya estamos en el cumplimiento de eso desde hace mucho tiempo, y ese poder está dominando hoy, se le llama la bestia. Entonces es una conglomeración o una unión de poderes en uno, del poder político, económico y religioso a nivel mundial. Pero allá sobre eso, de una manera casi invisible, hay algo que está dominando esa bestia, y es lo que la Escritura dice, que la ramera, la católica, se sienta sobre esas aguas o sobre esa bestia. Entonces usted mira, la bestia domina las naciones, pero esa bestia es controlada por la ramera. Es decir, que cuando dice que la bestia está sobre las aguas, sobre significa dominio, y la ramera está sentada, o sea, está conduciéndola, dirigiéndola, también tomando dominio sobre esa bestia. Entonces, mire que hay una escritura que nos llama la atención en Efesios capítulo 6, y yo le quiero llamar la atención a una frase, que cuando presta servicio militar a uno le dan una calificación, lo que se llama libreta militar, y una conducta, y detrás de esa conducta hay una parte muy tremenda que dice entre comillas: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces, eso es lo que han venido haciendo los países para acumular riquezas, es generar guerras para aprovecharse de ellas. Como por ejemplo, eso ha hecho Estados Unidos. Apoya las guerras en diferentes países y lo que hace es venderles armas, venderles entrenamiento y logística militar. Me estoy extendiendo un poquito en eso, que estoy formando una base para lo que quiero decir. Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Ha endeudado países completos, los ha endeudado por medio de la guerra.
y le venden esa idea: si usted quiere paz, prepárese para la guerra. Por ejemplo, Colombia tiene una deuda externa inmensa con Estados Unidos, no sé qué otros países donde Estados Unidos ha participado, participó en la Guerra Fría en Corea del Sur y en cantidad de países donde encuentra un interés, ya sea petróleo, ya sea explotación minera de oro, carbón, lo que sea, allá van y empiezan a sembrar guerras. Ese siempre ha sido el talante de Estados Unidos, y sin embargo Estados Unidos es la nación más endeudada del mundo, conduciéndola así a una destrucción también inminente. Entonces, esta frase, si quieres la paz, prepárate para la guerra, tiene mucho sentido por lo siguiente: porque nosotros tenemos una guerra no física sino espiritual, y esa guerra, hermano, si usted no le pone cuidado a eso, si uno no está batallándola, una de dos: o está derrotado y ya esclavizado, o está muerto. Entonces esa es una guerra que no tenemos lucha, dice la Escritura, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y todos estos espíritus que están operando, como ya hemos visto, en la misma gente. Entonces el diablo coge un vecino, lo unge, lo influencia para hacer un estorbo, un obstáculo, y hacerle una guerra constante a los hijos de Dios. ¿Qué es eso? Son atormentadores que vienen sobre una persona y empiezan a atormentar a los hijos de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado eso con algún vecino, pero es así. Y no solamente vecinos, sino compañeros de trabajo y cantidad de cosas, donde todo depende del discernimiento que usted oiga. Si sale una enfermedad como esta última que ha venido azotando el mundo, la gente empieza por medio de la palabra a sembrar miedo, que cuídese, que lo va a matar, ¿sí? Entonces, si usted le tiene miedo a eso, usted va a comer de eso. La Escritura dice que el hombre comerá el fruto de sus labios. Entonces, si usted empieza a confesar el peligro de eso se va a convertir en un peligro para usted. Pero si usted cree la Escritura y usted sabe y es consciente que el que está en usted es mayor que el que está en el mundo, esas cosas no tienen por qué afectar, mientras usted y yo tengamos una sincera fidelidad a Cristo, a la palabra. Entonces, bueno, tenemos que mantenernos en esa lucha, hermanos. Esa lucha se vence, esa lucha se gana manteniendo alerta, manteniendo sobrios, vigilantes, como el Señor dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Entrar es caer en la tentación. Sí, es como cuando usted llega a una casa, usted no está dentro de la casa hasta que entra. De lo contrario, usted está afuera. Usted está fuera de la tentación cuando ni siquiera se le acerca. Y la tentación le va a venir a tocar la puerta. Si usted entra en tentación, entonces usted está debajo de eso, está dominado por eso. Entonces, se necesita un fortalecimiento espiritual, se necesita una fuerza espiritual para combatir todas estas cosas. Y por eso la Escritura dice en Romanos 12 que tenemos que andar renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Como ya hemos visto, el espíritu es la palabra, son pensamientos que se vienen a expresar y que cuando salen en nuestra mente no se han expresado, pero si usted lo va renovando, entonces la palabra que usted tiene en su mente, en su alma, tiene que irse siendo renovada día a día. O sea, yo no me puedo alimentar con el alimento de hace una semana. Hoy tengo que buscar ese alimento, hoy tengo que renovarlo para que hoy se me renueven las fuerzas. Entonces yo le quiero llamar la atención a esto también. Cuando el profeta hizo la famosa oración del profeta, dijo: Señor, déjame oír mi voz clamando contra la injusticia y llamando a la gente a que crean en Jesús tu Hijo. Fíjese en esas pequeñas dos frases. O sea, cuando uno clama, uno ve las injusticias, los atropellos de la gente, del mundo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que hay un clamor dentro, hay un gemido que clama contra eso, y como ya hablamos en otra ocasión, eso se expresa porque usted se aburre de vivir acá. Usted quiere vivir porque hay una vida en usted que le produce gozo, pero usted se aburre porque aquí no se presentan las condiciones correctas para eso, y eso muestra que no somos de acá. Eso muestra que con tantos problemas y pecados por todo lugar, ya el espíritu que está dentro de uno se aflige y ya quiere salir. Entonces el profeta dijo: déjame oír mi voz llamando a la gente a que crean en Jesús tu Hijo.
Y para que le ponga un poquito de cuidado a eso, cuando usted llama a alguien a que crea en Jesús, cuando usted llama a alguien y le muestra, le dice, esta palabra es real, esta palabra es correcta, y usted llama a la gente a creer en la palabra, usted está llamándolo a que crean en el Hijo. Mucha gente, uno los ve que dice, Cristo te ama, Cristo te quiere salvar, pero niegan la palabra. Pero cuando usted ya llama a alguien a que crea la palabra, está llamándolo a creer en Cristo, porque Cristo es la palabra. Entonces cualquier cosa que usted le diga a alguien, por tratar de traer la palabra, eso no perderá su recompensa, hermano. No se le olvide eso. Dios no se olvida del trabajo que nosotros hacemos. Porque si Dios está presto para corregirnos y castigarnos cuando pecamos, ¿cuánto más va a estar listo, estará presto y dispuesto a darnos ese galardón que Él promete? Yo una vez hablaba con una hermanita y yo le decía, es que yo voy por mi recompensa. Y entonces ella me decía, pero ¿cuál recompensa si no merecemos nada? Nos basta con la salvación. Yo le dije, no, es que Dios a mí me prometió una recompensa y para eso estoy trabajando. Entonces yo, no, hermano, yo no estoy de acuerdo con usted. No merecemos nada, para eso tenemos la salvación. Yo le dije, es que la salvación es gratuita, yo no tuve que hacer nada para ello. Eso me fue dado. Pero hay un trabajo que Dios me comisionó a mí, a usted y a todos los hijos de Él, para que hiciéramos, y eso es lo que va a traer una recompensa. Por eso Él dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a los hombres según sus obras. Entonces yo creo que más que buscar salvación y no descuidarla, porque no la podemos descuidar dándole lugar al diablo, hay que tener en cuenta eso, hermano, que estamos trabajando no en vano. Ya casi está el pueblo, es por regresar a casa. Ya casi está por terminar esta jornada aquí en la tierra, este periodo de tiempo, que es algo que sencillamente cuando uno está joven, niño, el tiempo se le pasa lento y uno quisiera ser mayor de edad, y cuando uno ya es mayor de edad el tiempo se le empieza a andar aceleradamente. Entonces es como una carrera por usted lograr cosas mientras tiene tiempo. Entonces eso ya casi está por terminar, hermano. Ya esa jornada calurosa, tempestuosa también, tormentosa, está por terminar, y como dice la canción, está por llegar ese nuevo amanecer, donde habrá una boda especial, cuando Cristo va a tomar a su pueblo, a su novia, y va a llegar el momento en que le va a decir, no llores más, todo ha terminado. Entonces mientras escuchamos esas palabras, todo aquel que la quiera escuchar, pongámosle cuidado a lo que la palabra nos dice para hoy, para poder que andemos según ella, y llegado ese momento, entonces podamos escuchar esas palabras, bien hecho, buen siervo y fiel. Bueno, hermano, entonces, para continuar ya con el tema, usted se puede fijar que Abel cuando ofreció su sacrificio y derramó la sangre, él estaba mostrándole a Dios que él había recibido la revelación de que lo correcto era ofrecer sangre y no frutas como hizo Caín. Entonces, la sangre era la señal de que él había recibido la palabra. Fíjense muy bien esto. Y él la expresó derramándola, ¿no? Porque él entendió cuál era la voluntad de Dios. Ahora, fíjense, no es que a Caín no le fuera llegado esa revelación, porque la inspiración y la revelación vienen a su mente y usted lo acepta. La cuestión era que Caín no tenía el oído para escuchar, y cuando esa voz vino sonando en su corazón no había nada para que la recibiera. Mientras que Abel sí lo pudo captar, y dijo, esto es real, yo sé que esto es Dios. Eso es una fe genuina y perfecta, que rechaza cualquier otra cosa por poner la palabra de Dios primero. Entonces, fíjese que en el desierto, en el tiempo de Egipto, cuando los israelitas ofrecieron la sangre y la pusieron en el dintel de la puerta, esa sangre ahí estaba mostrándole a Dios que ellos creían en la palabra que Dios les había enviado, que ellos creían que lo que Moisés les estaba diciendo era correcto, y esa sangre era diciéndole ellos a Dios, creemos que eso es verdad y nos refugiamos en eso. No que la sangre los iba a salvar, sino que la sangre era la señal de que ellos le habían creído al profeta de Dios. Cualquier persona que salía de su casa durante ese momento de la muerte de los primogénitos estaba saliéndose de la sangre de la creencia que había adquirido la palabra, ¿sí? Que la creencia y la fe que había ejercido en lo que la palabra le decía. Por eso era un tiempo angustioso y ellos tenían que permanecer en su casa.
tenían que aplicar la sangre. Y si usted mira esa sangre ante los ojos de cualquiera que no perteneciera a ese grupo de Israel, era algo desagradable, era algo feo, algo horrible, pero para ellos representaba la salvación. Hoy, cuando usted aplica la sangre espiritualmente y vive la palabra, eso le fastidia a la gente. A la gente le repugna eso, la gente se siente ofendida, la gente se siente juzgada por el simple hecho de usted salir y vestirse como una dama, por el simple hecho de usted salir como hombre y no andar allí picoteando de mujer en mujer, sino que usted es un hombre trabajador, dedicado a su hogar y a la palabra. Eso trae un reproche sobre las personas, porque es que el espíritu que usted tiene es más alto que el que tienen las personas que no tienen el Espíritu Santo. Entonces el espíritu que usted tiene, sin palabras, condena el espíritu que ellos tienen, y por eso es que se producen tantas cosas. Entonces Caín no pudo ofrecer ni aplicar la sangre porque no tenía la revelación de que era sangre, y no la tenía porque no tenía ese oído para oír. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo estaba hablando a los fariseos y a todos, Él habló las mismas palabras para todos, pero no todos tenían ese oído espiritual para captar la revelación de lo que Él estaba diciendo, y por eso quedaron cegados a la verdad. Mientras que los que sí lo tenían, se quedaron con la palabra y por eso fueron salvos. Entonces, yo le quiero hacer aquí una pequeña representación gráfica, un dibujo de ese oído espiritual. Aquí ya tengo dibujada una oreja, y por aquí voy a dibujar algo parecido como, me perdonan el dibujo, a un cerebro. Entonces, usted se fijará, hermano, que la voz, las palabras salen en una forma de sonido que se transmiten ondas, y esas ondas llegan al oído. Cuando esas ondas llegan al oído, entonces aquí golpean en tres huesitos que se llaman el yunque, el estribo y el martillo, y cuando ese sonido golpea ahí, hace que esto vibre, y ese sonido que va en onda se convierte en una vibración. Luego esa vibración pasa por medio de unos nervios, y ya eso que era sonido pasó a vibración y es una forma de energía, cambió de una forma de energía a otra, aquí en la tercera parte ya se convierte en una señal o un pulso eléctrico que llega al cerebro y ahí es codificado, y después de esto baja al corazón. Cuando ya baja eso al corazón, entonces esto se guarda aquí, y dice el Señor Jesucristo que el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón usted expresa su vida, no solamente el hablar, sino su vida. Por eso dice que del corazón salen los adulterios y los pecados, pues. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la palabra del hombre llega acá, entonces queda aquí en el cerebro en forma de conocimiento. Ese conocimiento nos puede hacer llenar el cerebro o la mente de conocimiento. Entonces, cuando ese conocimiento está ahí, listo, hasta ahí todo bien. Pero resulta de que cuando eso baja acá, es ahí donde se expresa lo que usted vive, de manera que la vida suya, su caminar, su conducta, su hablar, depende de lo que usted está oyendo, porque eso va a ir directamente al corazón. Lo que usted acepta en su mente, eso le va a bajar al corazón y de ahí va a producir. Pongámoslo en algo natural. Cuando una planta usted la siembra, ¿qué hace? Ella toma de lo que hay en el medio, toma de la luz solar, toma el agua, y de eso que ella misma tomó, de eso se alimenta y de eso mismo produce el fruto. Entonces póngale cuidado a esto. Aquí la palabra del hombre, pero ¿qué dijo el Señor? Que el que tiene oído para oír, oiga. Entonces no es este. Por aquí solamente va la voz del hombre, y cuando el Espíritu Santo está hablando, la voz del Espíritu Santo va encima de la voz del hombre, y esta resulta de que no se codifica acá, sino que esta, dice la Escritura, tiene un oído para oír.
Entonces, fíjese en esto. Si no se tiene este oído para oír, yo lo puse ahí en un puntico, si no se tiene ese oído para oír, entonces no se va a poder captar la palabra que venga del Espíritu Santo, no se va a poder entender lo que venga del Espíritu Santo, y de aquí no va a producir vida porque no va a llegar. Simplemente va a llegar la palabra del hombre. Acá. Eso simplemente va a ser conocimiento. Mientras que así usted no tenga mucho conocimiento, la diferencia entre estas dos cosas es que esto produce vida, ¿sí? Produce fruto para vida. Recuerda que cuando uno vive conforme a las cosas del mundo, produce muerte. Eso es lo que hace el hombre. Pero cuando usted tiene hecho espiritual y escucha, eso toma control de su corazón. Así que hay una diferencia muy grande. Si uno no está escuchando, digamos, una predicación y no tiene este oído para recibir la revelación del Espíritu, uno va a creer que está hablando ese hombre y las palabras de los hombres suenan feo. Muchas veces vemos al predicador como alguien que está jactándose, que quiere saber más que los demás. Miramos sus errores, que no vive, que él esto. Entonces, cuando eso sucede, del Espíritu Santo no se recibe vida. Y por eso, aunque nos podamos sentar en las bancas, de todos modos eso no nos va a hacer diferente a la gente de afuera. Quizás nos hace diferente, lo único es que escuchamos la palabra, pero no la ponemos por obra. Y es por esa razón, porque no se tiene ese oído para escuchar. Entonces, aplicar la sangre es la señal de que hemos recibido la revelación correcta, como ya vimos en el libro de Éxodo. Todo el que aplicó la sangre era porque había recibido la revelación correcta, y eso lo salvó de la muerte de los primogénitos. Entonces, póngale que aquí en Hebreos capítulo 10 de Hebreos, el versículo 26 y 27. Y yo le quiero mostrar esto acá. Mire, mucha gente escucha y entiende la palabra. Entiende la palabra, recibe revelación, pero no la vive. Porque a toda persona le es dado a entender parte de la palabra, porque esa parte que entendió y no vivió es la que los va a juzgar, como el Señor dijo. Yo no juzgo a nadie, pero una cosa juzga, la palabra que yo he hablado. Y recuerden que hoy todavía sigue hablando de la palabra por medio de sus instrumentos, de su ministerio. Entonces, póngale que va esto. Voy a leerlo ahí rápidamente. Dice, versículo 26, Hebreos 10. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, mira, si usted escuchó la palabra que le está abriendo la puerta a usted entrar al reino, y usted voluntariamente, usted dice, yo no quiero entrar, y no cruza esa línea de separación, usted corre el riesgo de quedarse fuera del reino para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra es la que le abre la puerta a usted cuando usted le es revelada. Entonces mucha gente escucha, pero no pasa de ahí, entonces no puede recibir más. Recibió una pequeña partecita y no la vivió. Entonces dice la Escritura que al que no tiene, aún lo que tiene, eso que ya ha recibido, le será quitado. Al que no tiene ese oído para oír, que produce vida. Entonces, si usted observa ese espíritu, cuando Caín vio que no fue aprobado por Dios, y le pareció muy humillante, porque le pareció humillante a Caín decir, yo voy a dejar de ofrecer este sacrificio, estas fruticas, estas flores, todo bien adornado y bonito, para ir a derramar sangre, eso como se ve feo. Entonces dijo, yo no voy a hacer eso, le pareció muy humillante. Entonces, ¿qué pasó? Dios le permitió a Caín ver cuál era la manera correcta, pero su orgullo no le permitió aceptarla. Él quería que la palabra se acomodara a sus deseos. Fíjese que cuando Dios le rechazó el sacrificio a Caín, Dios le abrió la puerta y dijo, vea, si esto es lo correcto, si hicieres bien no serás enaltecido, pero si no, ahí está el pecado a la puerta, usted decide. Ya estamos refiriéndonos a Génesis 4. Ahí voy a tomar unos textos ahorita, queriendo Dios, para hacer unas referencias. Entonces, cuando Dios le dijo a Caín, la manera correcta es esta, si hicieres bien serás enaltecido, Caín no quiso, su orgullo le impidió aceptarlo, le pareció muy humillante,
y él no quería acomodarse a la voluntad de Dios, no quería acomodarse a lo que la palabra le decía, pero sí quiso acomodarse o quiso acomodar la palabra a sus propios intereses. Ahorita vemos mucha gente que quiere que se les predique conforme a sus deseos, quieren que la gente viva como ellos quieren, pero ellos no. Pónganle mucha atención a esto. Mucha gente que escucha la palabra no la quiere vivir porque quiere que la palabra se acomode a él. Y eso es imposible. Entonces por eso es que vemos mucha gente que se va. Entonces dice, cuando él no aceptó la corrección y le pareció humillante aceptarla, mire lo siguiente que hizo. Lo siguiente que hizo fue haber asesinar a su hermano. Y eso sucede con mucha gente que escuchan y escuchan y escuchan, no aceptan la palabra y después lo que hacen es irse a murmurar del hermano. Y la escritura dice que si usted se enoja sin causa contra su hermano, ya lo mató. Entonces, eso nos dice en 1 Juan 3:12. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Juan. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Va a hacer un comentario ahí respecto a ese versículo, hermano. Lo que Caín quería al matar a su hermano era eliminar la competencia. Porque aquí había dos cosas, miren. Estaba el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel. Lo que hizo ver el sacrificio de Caín como incorrecto fue el sacrificio de Abel. Entonces, cuando él eliminó el sacrificio de Abel, el único sacrificio que quedó fue el de él, y por lógica pues debería ser aceptado. Entonces, por esa causa y por muchas otras más, él mató a Abel, porque al no tener ya esa competencia, ya no había nada que le señalara lo malo. Eso es lo que sucede con mucha gente que camina mal, les parece difícil, imposible caminar la palabra, entonces creen que es igual de imposible para todo el mundo, y no es así. Donde está el Espíritu de Dios hay una libertad, donde está el Espíritu de Dios hay un dominio propio. Pues necesitamos día a día renovarnos en el Espíritu, necesitamos día a día llenarnos del Espíritu para que esa libertad y ese dominio propio permanezca. Entonces, fíjense en esto, él quiso eliminar la competencia, aquello que lo hacía ver mal, y usted observa que hay gente, usted observa que la gente que no es capaz de vivir la palabra, se desquitan hablando mal de los demás, empiezan a señalar a los otros, y ahí se convierte en lo que dijo el Señor, en hipócritas, que no miramos la viga que tenemos en el ojo, pero sí queremos mirar la pajita que tiene el hermano. Y eso es una cosa muy tremenda, porque si yo ando mirándolo a los demás, voy a dejar de mirarme a mí mismo y no me voy a purificar a mí mismo, como dice la Escritura, que el que tiene esa esperanza de redención en él se purifica a sí mismo. Entonces, en el libro de Santiago capítulo 4, en el versículo 11, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Póngale que la ley es la palabra. Cuando usted habla de su hermano, está murmurando de la palabra que está en él. Y usted dirá, ¿y por qué? Por ejemplo, cuando Pablo andaba persiguiendo a los creyentes, antes de ser Pablo, que era Saulo, el Señor se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo pudo entender de que cuando perseguía a un hijo de Dios, a un creyente, estaba persiguiéndolo a él. Porque la palabra de él, que es él mismo, iba dentro de esa persona. Entonces cuando yo me pongo a hablar mal de fulano, de sutano, y empiezo a murmurar contra él, ¿qué estoy haciendo? Estoy murmurando de la palabra que está en él. Y ahí es donde se corre el riesgo de blasfemar la palabra, que es el mismo Espíritu Santo que está en él. Así que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en esto. Entonces, antes de leer otro versículo, voy a leer aquí en la edad de Esmirna, una exposición de las 7 edades de la iglesia en el párrafo 43. Dice así, considera el pensamiento de blasfemia. Estos de la sinagoga de Satanás no estaban blasfemando a Dios en este caso, aunque eso ya se sabe de antemano, pero estaban blasfemando a la iglesia verdadera,
estaban blasfemando a la iglesia verdadera, ciertamente. Como Caín persiguió y mató a Abel porque él, Caín, era del malo, del maligno. Y como los servidores muertos y formales del judaísmo trataron de destruir a los cristianos en los primeros años de la primera edad. Entonces fíjense en esto, miren. Ahí hay una comparación. Cuando ellos estaban blasfemando a la iglesia verdadera, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo lo mismo que Caín, matando a su hermano. Fíjense en eso. Cuando uno habla mal del otro, le mata la influencia, le mata la credibilidad ante los demás. Y uno ve que mucha gente hoy sale, tiene algo contra otro, en lugar de ir a hablarlo con él, como dice la palabra, y arreglar eso, se va a hablar con la familia, a criticar del ministro, del hermano, con un miembro de la familia carnal, que son incrédulos a la palabra. Entonces, ¿qué va a hacer? Como el diablo está ya metido en esa persona, entonces lo único que hace es echarle leña y viento a la candela, para que se ama, entonces empiezan a complementar, y sí, y mire que se cree mucho, y esa persona empieza a destruir con su lengua a la otra persona. Entonces, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Fíjese, la escritura dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, cuando usted murmura, usted se está convirtiendo en un juez, dice aquí Santiago 4:12. Cuando usted murmura, usted está juzgando a otro. Ahí corremos un peligro tremendo, hermanos. Dice, Caín dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, mire, cuando él le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano?, él le dijo eso. ¿Qué estaba mostrándole Caín a Dios allí en ese momento? Le estaba mostrando primero una despreocupación total por su hermano. ¿Por qué no se preocupaba por su hermano? Porque le generaba una envidia. Viéndolo a él vivir correcto y ser aprobado por Dios, le despertó a esa persona, a Caín, una envidia. Y esa envidia lo llevó a una falta de amor por su hermano. Así fuera un amor fraternal de un hermano carnal a otro. Eso no estaba allí. Entonces, observe usted esa naturaleza. Cuando él rechazó la manera provista por Dios, perdió su oportunidad, mire. Cuando él hizo esta pregunta: ¿dónde está tu hermano?, él dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Le estaba queriendo decir: yo no soy un protector de él, yo no tengo por qué cuidarlo a él, que se cuide solo. Ahora, cuando él dijo eso, ya lo había matado. Pero póngale todo esto, que eso nos sucede muchas veces a nosotros, que vemos un hermano, nosotros tenemos el deber y la obligación de cuidar a ese hermano con nuestra oración, aunque sea, y clamar por él: Señor, bendícelo, ayúdalo, sánalo, y todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros no hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos teniendo una conducta similar a la de Caín: yo no soy guarda de mi hermano. Entonces, por eso la escritura dice: orad los unos por los otros. Entonces, cuando Caín rechazó la manera provista por Dios, su corazón se endureció y perdió su oportunidad. ¿Por qué perdió su oportunidad y por qué se endureció su corazón? Porque ya Dios dejó de lidiar con él. Entonces se volvió un corazón de piedra, que la palabra nunca le volvió a sonar a él. Si usted mira, cuando Dios le puso esa señal, ya va a llegar a eso. Cuando Dios le puso esa señal a Caín, él nunca más volvió a escuchar la palabra. Entonces dice que él nunca pudo volver a hablar con Dios, pero en su lugar, en lugar de la palabra de Dios y de Dios lidiar con Caín, lo siguiente que aconteció fue que Caín se internó, se profundizó en la ciencia y la educación, en la tecnología, en la construcción. Fíjese, muchas veces cuando una persona deja la palabra, siempre se va lanzando a esas cosas, al conocimiento, a rechazar la revelación. Entonces, vale, aquí Cristo es el misterio de Dios revelado, en el párrafo 254. Cristo es el misterio de Dios revelado, 254. Dice: y ustedes, personas de solo Jesús, usando solamente el nombre de Jesús para bautismo. Yo mismo conozco a unos 4 o 5 Jesuses personalmente.
Ven entonces a dónde los guían sus denominaciones. Esas son tinieblas, la expresión de Caín, quien trajo frutas en lugar de sangre. Ahora esto parece ahí que no hubiera mucho que decir, pero fíjense en esto que el camino de Caín, ¿qué era? Era que él quería una aprobación hacia las obras que él hacía. Quería hacer obras que ante los ojos de las personas parecieran buenas, parecieran agradables, bonitas, sin tener en cuenta lo que la voluntad de Dios decía. Entonces el camino de Caín, si usted lo mira desde ese punto de vista, era querer presentarse a Dios por buenas obras y no por aceptar la revelación correcta de la palabra. Entonces Dios lo tuvo que rechazar. Él quería agradar con lo hermoso de su ofrenda, con sus buenos adornos, y eso es un camino, como dice aquí el mensaje, denominacional. Querer agradar por obras, por membresía, por un templo, un lugar grande, hermoso, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Querer agradar a Dios por medio de una confesión, es que yo creo el mensaje y no vivirlo. Entonces fíjense en esto, la señal que tuvo Caín era para que los demás percibieran, fíjense en esto, percibieran que no era hijo de Dios. Escuchen esto bien, vean. ¿Por qué nadie iba a matar a Caín por esa señal? ¿Qué era lo que hacía esa señal? Esa señal lo identificaba ante las personas como un incrédulo. Entonces toda persona que fuera asesina, porque es el espíritu del diablo, no iba a perseguirlo, porque ¿cómo va a perseguir el diablo a Satanás? ¿Cómo se va a perseguir a sí mismo? Entonces los hijos del diablo siempre persiguen esa la simiente de Dios para destruirla. Mientras que esta señal lo que estaba haciendo en Caín era decirles, yo no pertenezco a Dios. Entonces nadie lo iba a tocar. Y Jesús mismo lo dijo, que Satanás no pelea contra sí mismo. Entonces fíjense en esto. Jesús dijo, si Satanás está dividido contra sí mismo, su reino no permanecerá. Entonces eso era lo que estaba haciendo la señal en Caín, mostrándole a los demás que él era un incrédulo, entonces nadie se iba a meter con él. Porque el diablo se mete con usted y la gente con usted porque quieren desviarle la palabra, quieren serle tropiezo. Pero ¿quién le va a hacer tropiezo a alguien que ya cayó? Entonces, cuando él dejó la palabra, tomó el camino de la ciencia y el conocimiento, sin tener en cuenta la pureza y santidad que la palabra de Dios produce. Fíjense en esas cosas. Mucha gente se va a una denominación por prosperidad, porque les predican bonito, porque hay hombres elocuentes, pero ¿qué hace eso? Eso los aparta de la correcta revelación de Dios, los aparta de la santidad, los aparta del Espíritu Santo. Entonces, si usted nota, póngale que a estas cosas, vean. Si usted nota, Abel en su corto peregrinaje, Abel era un peregrino, alguien que estaba de paso, nunca habló. Usted mira, lee el contexto de Génesis 4, cuando se desarrolla la historia de Abel, no se menciona una sola vez en que Abel haya hablado. Pero en cambio, Caín sí, mostrando que los hechos hablan más que las palabras. Póngale que Abel no tuvo necesidad de hablar mucho, él no tuvo necesidad de pararse a predicar, él lo que hizo fue expresar su fe por medio de sus obras. Sí, acuérdese que nuestros pensamientos y nuestras acciones hablan más que las palabras ante los demás, porque somos cartas leídas, y ante Dios también. Mientras que Caín se la pasaba hablando y queriendo justificarse. Eso pasa con mucha gente hoy que se va por el camino del conocimiento, que tiene mucha letra. Cuando la palabra quiere corregirlos, entonces tratan de justificarse por medio del conocimiento que tienen. Y cuando usted se justifica, usted no acepta la corrección, entonces Dios no lo va a limpiar de sus pecados. Entonces, Caín tenía un espíritu soberbio. Y voy a leer aquí un texto del libro de Números, capítulo 30 y 31. Quizá en otra ocasión vuelva y haga referencia a él. Libro de Números, capítulo 15, que diga versículo 30 y 31. Dice ahí, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Qué es hacer algo con soberbia? Es cuando a usted le dicen, no toque eso porque eso es malo, y usted sin embargo lo hace. Dios le dijo a Caín,
la ofrenda suya no es la correcta, y sin embargo Caín se empecinó y quiso agradar a Dios de eso, y si no agradaba de esa manera no iba a agradar de ninguna otra, por eso fue que se desvió. Entonces él actuó con soberbia, no aceptó la corrección. Entonces, ¿qué pasó? Ultrajó a Jehová, y aquí lo está diciendo, él ultrajó a Jehová actuando soberbiamente. ¿Y por qué? Dice el 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Mira, cuando uno, después de que la palabra viene, corrige y usted rechaza la corrección por su soberbia, por su orgullo, por su falta de humildad, está ultrajando y está teniendo en poco la palabra de Dios. Y dice por ahí en el libro de Éxodo, creo que es el capítulo 28, que dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando dice de repente es en cualquier momento, un momento inesperado, algo instantáneo que usted ni siquiera se dio cuenta cómo vino, pero llegó. Entonces, sucede allí entonces que Caín ultrajó a Jehová, y que cuando la corrección viene a una persona y ésta la rechaza, entonces ya queda listo para el castigo. Entonces, apartarse de Dios es apartarse de su palabra. Así la persona diga, es que yo lo llevo siempre en mi corazón. Mucha gente dice, yo no volví a la iglesia, pero yo siempre tengo al Señor en mi corazón, yo siempre estoy pensando en Él, pero se separó de Él. Porque el Señor está únicamente en su palabra, y su palabra únicamente está en sus hijos, y por eso hay un ministerio y un cuerpo de creyentes para que unos a otros seamos perfeccionados. Entonces, cuando alguien rechaza tener compañerismo, está rechazando la corrección, y aunque diga yo estoy con Él, no está con Él, porque Dios únicamente está donde está su palabra. La perfección es un camino. Salmo 101, versículo 2 nos habla que es un camino que usted recorre a través del tiempo, no físicamente. Mire, usted no anda corriendo ni caminando en la perfección físicamente, sino que es espiritualmente. Día a día usted va avanzando. Cuando uno camina, uno está avanzando hacia un lugar. Cuando usted camina la palabra, usted día a día va avanzando, y al avanzar se encuentra con cosas nuevas, con conocimiento nuevo, con revelación nueva, y usted cada día se va renovando. Entonces, usted a través del tiempo va caminando no físicamente. Y ese camino es el camino de la verdad, porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la verdad es la palabra, así que nosotros vamos avanzando a medida que ella se va cumpliendo. La única manera de avanzar en la palabra y en el tiempo es por medio de usted y yo ver el cumplimiento de la palabra. Si la palabra aún no viene en revelación, tenemos que quedarnos quietos, porque si no vamos a ir caminando delante de la luz. Cuando la luz quedó acá, diciéndonos quédense quietos y esperando, entonces si nosotros queremos seguir, vamos a recibir otra clase de espíritu y vamos a dejar la luz ahí. Tenemos que avanzar a medida que la luz avanza. Pues mucha gente se desvía de la palabra porque quieren aceptar un conocimiento nuevo, una revelación nueva, cuando la palabra del Espíritu Santo no ha traído eso. Y si usted mira, cuando ellos pecaron con Dios y con Moisés allá, y no fueron a atacar al pueblo, después de arrepentidos quisieron ir, y Moisés les dijo, no vayan, ya Jehová no está con vosotros, quédense quietos. Ellos de todos modos dijeron, de todas maneras iremos. ¿Y qué sucedió? Fue una gran derrota. Sufrieron una gran derrota. Entonces hermano, hay que esperar a que el Espíritu Santo vaya revelándonos. Entonces dice ahí, y no podemos avanzar si no vemos el cumplimiento de la palabra, o estaremos andando adelante de la luz. Cuando David detenía la marcha, era para descansar, reabastecerse y revisar sus tácticas para la batalla. Mire, usted sabe que David andaba de nación en nación fugitivo de Saúl, y un ejército lo acompañaba. Entonces cuando él iba de una nación a otra, él iba haciendo incursiones, dice la Biblia, y iba exterminando pueblos. Por supuesto, eran pueblos ya anatemas delante de Dios. Entonces, pero cuando él paraba, él no paraba para decir vamos a seguir caminando, no, él paraba
revisaba cómo estaba, consultaba a Dios, se examinaba su vida, sus caminos, se santificaba, porque el camino de David era siempre tratar de agradar a Dios. Entonces, cuando él se detenía, era para reconsiderar sus caminos. Y yo creo que día a día nosotros tenemos que hacer un alto y mirar yo qué estoy haciendo, qué es lo que yo siempre hago mal, para ir corrigiendo esas cosas. Entonces, Efesios 1, 9 y 10 nos dice que viene un cumplimiento del tiempo, y que cuando viene el cumplimiento del tiempo, las cosas anunciadas se van cumpliendo. Voy a leerlo aquí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces fíjense que Él nos ha venido revelando su voluntad, como dice aquí, por medio del cumplimiento del tiempo, de lo que Él asignó para cada tiempo. Y hoy Él nos ha designado algo, y tenemos que estar esperando por esa revelación para el cumplimiento de ello. Entonces, voy a leer aquí una última cosa para ir terminando. En Efesios 4:30 dice la Escritura: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Entonces, ¿cómo contrista usted a Dios? Es contristar u ofender a su hermano. Usted contrista, usted ofende a su hermano, usted contristó a Dios, porque es que ya Dios no está tan lejos, ya Dios ya nos fue revelado que Dios está allí en esa persona, y que esa persona físicamente simplemente, digamos, es la piedra de tropiezo, porque si nosotros andamos mirándolo a Él, vamos a tropezar. Entonces tenemos que mirar lo que está por dentro. Cuando entonces uno habla mal de Él, murmura de Él, uno está contristando al Espíritu Santo que está en Él. Por eso Pablo le dijo a Jesús, por eso Pablo no le replicó a Jesús: ¿cómo así que yo lo estoy persiguiendo? No, Pablo entendió que al perseguir, al hablar mal de los cristianos, estaba persiguiendo y hablando mal de Jesús. Así que, hermanos, en resumidas cuentas, el camino de Caín era sustituir la palabra de Dios por medio del conocimiento, y el conocimiento llevándonos a hacer no la voluntad de Dios, sino lo que yo creo que es correcto. Pero si lo que yo creo que es correcto no está de acuerdo con la palabra de Dios, ahí entramos otra vez en el camino de Caín, y el resultado de eso es que vamos a andar murmurando de los demás. Cuando usted ve una persona que es imparable, que cada que se está hablando con ella tiene que hablar mal de otro, está en el camino de Caín. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar, hermano. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, te doy gracias por este rato que nos has permitido compartir tu palabra. Bendícela, Señor, y que caiga en revelación, que ayude, Señor, a todos tus hijos, Señor, para que caiga conforme a la necesidad de sus corazones, Señor, y produzcan ellos una vida correcta, una vida piadosa, una vida santa, una vida vivida, Señor, que te honre, que te agrade a ti todo el tiempo, Padre. Gracias te doy, Señor, y te pido nuevamente la bendición para este ministerio, Señor. Que tu Espíritu Santo siga lidiando con nosotros, Padre. No tomes en cuenta nuestros defectos y errores, Señor. Más bien purifícanos día a día, Padre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.